Hermanos, buenas noches nuevamente. Esperamos que estén todos bien. Nosotros estamos contentos de poderlos ver a varios de ustedes nuevamente por este medio. Algunos no los veíamos mucho, sus caritas, los escuchábamos, igual ustedes a nosotros a veces, pero es un gozo realmente podernos ver, ¿no? Anhelamos el momento en que ya por fin los podamos abrazar, escuchar así de cerquita, aunque sea con mascarilla, pero ya Dios nos concederá el momento. Vamos a tener un tiempo para cantar y vamos a entonar en este momento el himno Cristo fiel te quiero ser, así que voy a compartir con ustedes la pantalla con la letra, ¿sí? Vamos a cantar juntos este Cristo fiel
Bien, hermanos, gracias, Daniel. Enrique, no sé si tienes listo el testimonio, porque como les dije, vamos a tener también algunos testimonios durante estos cultos y vamos a escuchar ahora a nuestra hermana Jessica Astete. Si tienes listo, Enrique, el video, entonces ponlo, por favor. Hermanos, hoy día voy a comentarles acerca de cómo yo conocí al Señor Jesús. Cuando yo era pequeña, siempre estuve en un ambiente, se puede decir, católico, estudié en un colegio católico, y siempre me enseñaron acerca de las leyes y cómo el hombre va rompiendo, ¿no?, esas leyes, cómo tenía que cumplir muchos ritos de repente para poder acercarse a Dios. Cuando terminé el colegio, realmente yo me di cuenta que no podía cumplir todas esas demandas que pedían, ¿no?, en la iglesia. Así que me alejé completamente de Dios, ¿no? Me consideré que no había esperanza para mí. Comencé a andar con los amigos, a andar de repente en reuniones, mis pensamientos cambiaron, comencé a tener unas ideas humanistas, ¿no?, de cuánto el hombre puede lograr por sí solo, dejando a un lado a Dios. Dios no estaba para nada en mi vida. Era yo y todo lo que yo podía lograr. Cuando estuve en la universidad y fui avanzando en mis prácticas, llegué a un lugar donde había una persona que era cristiana. Y yo sinceramente me burlaba de todas las ideas cristianas, ¿no? Cuando me hablaba de Cristo, yo simplemente no hacía caso, me burlaba. Y un día me acuerdo que estaba en las prácticas en el hospital y hubo un accidente. Y este accidente me tocó solamente a mí, es decir, me quemé, ¿no? Tuve que dejar de hacer prácticas por un mes y más todavía. Y me puse a pensar en ese momento en Dios, ¿no? Hace muchísimo tiempo no lo había hecho. Y me puse a pensar en Dios, en por qué me había pasado esto a mí y qué hubiera pasado si yo hubiera muerto. Fue así que me puse a conversar con este cristiano y él me llevó al infierno. Yo sí creía en un cielo y en un infierno, ¿no? Y yo, pensando en mi vida, en todo el mal que yo había hecho, en todos los pecados que había cometido, respondí al infierno. Yo me iría al infierno. Y él me dijo, el pecado te aleja de Dios y realmente te harías condenada al infierno. Pero hay esperanza en ti, hay esperanza para ti. Yo dije, ¿hay esperanza para mí? Sí, me dijo. Hay un solo camino para llegar a Dios y es Cristo. Si tú confías en Cristo como tu Salvador, si tú reconoces que Él vino a morir en una cruz por tus pecados y te arrepientes de tus pecados, entonces la Biblia dice que hay salvación para ti. Yo me quedé asombrada y le dije, ¿es tan fácil? Sí. Si tú confías, si tú tienes fe en Jesucristo, es así. Entonces yo pensando en mi vida, pensando en todo lo que yo había pasado y en lo que venía más adelante, dije, Señor, yo soy pecadora, yo sé que no merezco estar delante tuyo y sé que merezco la condenación. Le pedí perdón a Dios y acepté a Cristo como mi Salvador. Desde ese día entendí que Dios era mi Padre. Vino, mi vida cambió, ¿no? Yo quería que todos supieran que Cristo me había salvado. Fue así que comencé a crecer, comencé a estudiar más la Biblia, quise servir al Señor, a mi Salvador. Dije, yo lo voy a servir. No solamente va a ser mi Salvador, sino también va a ser mi Señor. Así que me preparé cada día más, estudié, llevé mi discipulado, me inscribí en el seminario bautista
terminé mis estudios de consejería bíblica, educación cristiana, y ahora sigo sirviendo al Señor, ¿no? Yo le doy gracias a Él por el privilegio que me ha dado de, uno, ser salva, y dos, de poder servirle con mi vida. Hasta que Dios quiera, así va a ser. Gracias, hermanos, por escuchar este testimonio. Muy buenas noches a todos, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios por la vida de nuestra hermana Jessica, por encontrar el camino de la fe, por encontrar a Jesucristo y de esa manera poder nosotros alabar su nombre, ya que Él trajo a nuestra hermana Jessica y poder disfrutarla en la iglesia en esta maravillosa comunión. Ahora, siguiendo en este servicio de adoración a nuestro Dios, vamos a tener la lectura bíblica de esta noche, que justamente coincide con la exposición de la palabra que va a estar trayendo el pastor Rubén. Y la lectura de la palabra de Dios en esta noche es Hebreos. Si tienen una Biblia allí cerca, pueden seguir la lectura junto conmigo. En todo caso, pueden leerlo a través de su monitor o su pantalla. Hebreos capítulo 11, la lectura será desde el versículo 32 hasta el versículo 3 del capítulo 12. Repito, Hebreos capítulo 11, versículo 32 hasta el capítulo 12, versículo 3. Leo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, Evair. Vamos a cantar un himno más, hermanos. Vamos a entonar este himno que dice, yo podré reconocerle. Vamos a cantar juntos. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle en la
cruz Cristo me redimió. ¿Quién podré reconocerle por heridas que allí recibió? Oh, qué gozo será ir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Sentiré grande gozo cuando me termina la mansión que ha prometido preparar. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Nos esperan allí los que murieron en Jesús. Ellos viven en presencia del Señor. Oh, qué dulce y qué grato estar con ellos en reunión. No será después de ver al Salvador. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Que podré reconocerle por heridas que allí recibió. Por los bellos portales me han conducido a Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero él verá mi Señor. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Yo podré reconocerle por heridas que allí recibió. Por heridas que allí recibió. Buenas. Mi nombre es Juan Manuel Palomino de la Cruz. Y quería contarles un poco cómo fue mi conversión, cómo fue mi encuentro con Jesús. ¿No? Yo, siendo un joven de 19, 20 años aproximadamente, tuve un amigo en el trabajo y me compartió el Evangelio. Por largos meses me compartió, y yo, sin hacerle caso alguno o tomar importancia de lo que me hablaba, bueno, seguía mi vida, ¿no? Y pasó de que llegó un momento en el cual yo ya no podía más, porque me sentía con una necesidad que la verdad es que no sabía qué cosa era. En eso lo busqué y nos fuimos a su congregación. Ahí fue la primera vez que yo escuché una predicación de Jesús, lo cual ese día caí en convicción de pecado, arrepentimiento y juicio. Desde ese día mi vida nunca más volvió a ser igual. Podía entender entre lo bueno y lo malo, pero a pesar de eso, seguía haciendo lo malo. Pasaron muchos años, y los cuales me alejé de Jesús. Quería hacer mi vida normal, común y corriente, pero no podía. No podía porque siempre estaba ahí Dios, en mi mente, en mi corazón, a pesar que hacía lo malo. Pasó un gran tiempo y yo, viniendo de una familia disfuncional, mi papá conoció de Jesús y en eso le compartió a mi mamá. Y en ese tiempo, más adelante, mi mamá murió de cáncer. Después de eso sucedió que mi novia se quedó embarazada, nos separamos, mi hija nació lejos de mí y mi vida igual estaba, ¿no? Hasta peor que antes.
Y sucedió es que en uno de esos días que yo ya no daba, caí arrepentido, de rodillas, rogándole a Dios que me perdonara por todos mis pecados. Fue algo increíble, fue como un milagro para mí que haya sucedido eso. Volvimos a congregarnos con mi esposa y mi hija y mis hijos, ¿no? Bueno, tengo 2 hijos. Pasó unos largos años, ¿no? Y escuché una vez predicar a un pastor expositivamente. Y fue donde el Señor abrió mis ojos al Evangelio, porque predicaba el texto dentro del contexto, ¿no? Y era como que yo había descubierto un Evangelio diferente. Y me sentí tan confundido que estuve por casi un año sin querer congregarme donde yo iba anteriormente, buscando de Dios, deseoso por buscar un sitio aquí en Perú donde se pueda predicar de esa manera. Tanto buscar y orar y estar así sin congregarme, llegamos a la Capilla de la Roca. Llegamos con temor, llegamos con temblor, pero también llegamos animosos porque queríamos congregarnos y queríamos escuchar la palabra de Dios. Llevamos un año en lo cual hemos aprendido que el único digno de ser exaltado es el Señor, que Dios en su soberanía propuso cada cosa que nos pasó, a mí, a mi esposa, a mi familia, donde encontramos ahora en la capilla a hermanos piadosos que nos enseñan a buscar de Dios y nos enseñan a depender de Dios. Le doy gracias a Dios porque en todo este tiempo que yo llevo he entendido de que Él fue quien me llamó y no yo fui a Él. Gracias. Bien, gracias Juan Manuel por este testimonio. Vamos a tener ahora un tiempo de oración, hermanos. Varios me enviaron peticiones al WhatsApp y vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Así que les pido, por favor, que nuevamente en actitud de oración podamos acercarnos al trono de nuestro Señor. Así que oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, porque eres siempre bueno con nosotros. A pesar de todo lo que estamos viendo, como dices en tu palabra, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que te aman. Y gracias te damos principalmente por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, resucitó y nos da vida eterna por confiar en Él. Gracias, Padre, también por cada detalle de nuestras vidas que tú estás controlando. Y gracias por tu provisión, por tu protección. Gracias por las bendiciones materiales y bendiciones espirituales también. Y gracias por la iglesia en la cual estamos, por cada uno de los hermanos. Pedimos, Señor, que tú les continúes dando la madurez espiritual que necesitan y también proveyendo para cada necesidad. Señor, en esta noche queremos también acercarnos para pedir por nuestro país, por el Perú, que tengas misericordia, Señor, de nuestro país. Pedimos especialmente, como dices en tu palabra, por nuestras autoridades, desde el presidente, los ministros, los congresistas, alcaldes, policías, todos aquellos que están en autoridad, que tú les des sabiduría para tomar buenas decisiones, para gobernar bien. Y también, Señor, que tus hijos que están cerca a ellos, que abran su boca, que comuniquen el Evangelio de Cristo, para que ellos puedan alcanzar la salvación. También rogamos por nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, por provisión,
por protección y también por fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Sabemos que varios miembros están en diversas pruebas, en la enfermedad o en crisis económica. Pedimos, Señor, para que tú les guardes y principalmente que no renieguen de su fe, sino que más bien crezcan en todo, en aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. También, Padre, pedimos que podamos, como dice en el libro de Efesios, comprender el incomparable amor tuyo para que lo podamos compartir con nuestros hermanos, ponerlo en práctica, la misericordia, la bondad y el amor unos con otros. También te rogamos por la salud de la familia de nuestro hermano Juan Manuel, por su esposa Lourdes, por sus 2 hijos. También pedimos por su papá y pedimos por su hermana. Te rogamos, Señor, principalmente por la salud. Todos ellos que son creyentes, te aman, que perseveren en la fe, que mantengan su confianza en ti y que los sanes para gloria de tu nombre. También te rogamos por Roberto Fernández, el hermano de Patti Fernández. Gracias por él. Pedimos por su salud, pero principalmente por su salud espiritual. Que el Señor se arrepienta de sus pecados y confíe en el Señor Jesucristo para su salvación. Y también por la salvación de su hijo, Ricardo. Te pedimos también por el primo de Olivia Kramer. Te pedimos por su salud, por el problema que tiene en el cerebro y que los doctores, Señor, encuentren específicamente qué es lo que él tiene y puedan darle el tratamiento adecuado. Pero también pedimos por él para que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por Rina Agustina, por la mamá de Nani. Señor, te rogamos que le des a ella fortaleza para recibir la noticia del fallecimiento de su hijo. Señor, guárdala en su mente, guárdala en su corazón, guárdala en su edad avanzada, Señor, para recibir esta noticia, confiando en ti. Pedimos por Nani que la guíes también a ella en comunicarle a su mamá. Te rogamos por Petronila Borda, la mamá de nuestra hermana Esther Anaya. Señor, pedimos por su salud, por este dolor de cabeza que ella tiene, que ya le dura 1 mes. Y rogamos que también a ella se le dé el diagnóstico correcto, el mejor tratamiento. Pero nuevamente te rogamos por su salvación. Señor, que la traigas a los pies de Jesucristo. También te rogamos por nuestra hermana Lelis. Gracias por ella, por su testimonio en la iglesia, y pedimos que le des mucha sabiduría para tomar decisiones en cuanto a su hijo, a Jesús. Pedimos por la salvación de él, de Jesús. También por la salvación de Fernando, su papá. Te rogamos, Señor, por la salud de Lelis también, que ha estado sufriendo con varias dolencias una y otra vez, para que tú, Señor, fortalezcas su cuerpo, le des claridad de mente y pueda también decidir bien en cuanto a su propia familia. Te rogamos por nuestro hermano Raúl Mejía también, que durante este tiempo de pandemia no ha podido ir a su control cardiovascular, pero Señor, abre las puertas y que él pueda nuevamente ser controlado. Pedimos por su salud y te rogamos también por su vida espiritual y la de toda su familia. Gracias por la familia letona también. Pedimos por cada uno de los miembros de la familia. Fortaleza espiritual, Señor, para ellos, crecimiento en la fe. Gracias, Padre, por ellos y por el privilegio que nos das de conocerlos también. También rogamos por la familia Arellano Q, especialmente por este tiempo de dolor que están pasando, que falleció la hermana del pastor y también falleció el esposo, su cuñado, y dejan 3 niños, Rodolfo, Erika y José Antonio. Pedimos por fortaleza, por consuelo para ellos, Señor, y
nuestra esperanza está en que ellos están en tu presencia ahora, pero pedimos por los niños para que tú les guardes y les fortalezcas en este tiempo tan difícil, tan duro para ellos. Te pedimos por nuestra hermana Kathy Anderson, Señor, que está con cáncer, un cáncer que los doctores han dicho terminal, pero Señor, sabemos que tú eres el Dios de milagros y te pedimos, Señor, que hagas un milagro en su vida, que la sanes. Pon tu mano sobre ella. Pedimos por su esposo Rick, por sus hijas también, que les des fortaleza en este momento difícil. Gracias, Padre, Señor. Eres bueno. Tú escuchas nuestras peticiones y respondes, siempre respondes conforme a tu voluntad soberana. Y ahí es donde nosotros descansamos. Gracias, Padre, por este tiempo para orar como iglesia. Todas estas peticiones las ponemos delante de ti. Oramos no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él es que tenemos acceso a tu presencia y la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahora quiero también invitar al pastor Rubén Tello, porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y gracias a Dios que Él está con nosotros en esta noche. Él es pastor principal en la misión bíblica bautista Dulos en San Juan del Lurigancho. También es profesor en el Seminario Teológico Bautista de Lima. Yo le doy gracias a Dios por su amistad y por estar con nosotros en esta noche para predicar la palabra del Señor. Y lo dejo a él entonces para que pueda compartir con nosotros. Tal vez, Rubén, antes del mensaje, nos puedes contar muy brevemente algo acerca de ti, de tu familia, de la iglesia que estás pastoreando en estos tiempos difíciles. Así que, Pastor Rubén, por favor. Muchas gracias, Pastor Daniel. Para mí es el privilegio, el gozo y la alegría de poder compartir con ustedes, iglesia. Que el Señor les bendiga. Feliz 27 aniversario. Sé que es un aniversario diferente, distinto, pero igual gracias a Dios por estos 27 años que el Señor los está utilizando y que sean muchísimos años más que el Señor siga utilizándolos en la predicación de Daniel. Mi nombre es Rubén Tello y por la gracia del Señor empezamos una congregación, una iglesia local, enviados por la iglesia Las Flores del pastor Jorge Pinoza hace ya un par de años casi, aproximadamente un año y medio. Empezamos una nueva obra allí en San Juan del Lurigancho y estamos aquí por la gracia de Dios predicando la palabra y igual nos ha tocado vivir circunstancias bastante difíciles, pero gracias a Dios y al Señor estamos perseverando hasta hoy. Reciban un fuerte saludo también de los ancianos de la iglesia, de la congregación. Ellos saben que estoy predicando en esta oportunidad con ustedes y están orando también por la iglesia, así que reciban un fuerte saludo también de mi esposa, Juliana. Está ahorita cuidando a mis pequeñas. Tengo dos pequeñitas, Vania de 4 años y Viviana de 2, así que como ustedes comprenderán, son pequeñitas y mi esposa está con ellas ahí enseñándoles y jugando con ellas para que no haga mucha bulla y pueda yo predicar con tranquilidad. Bueno, hermanos, una vez más, gracias al Señor por este hermoso privilegio. Conozco al pastor Daniel desde las aulas del seminario en la cual yo fui su alumno y tengo el privilegio ahora de poder también compartir en su iglesia. Y gracias a Dios por eso. Y tengo no solo el privilegio, pero el encargo de poder, utilizando la palabra de Dios, por supuesto, animarles en la fe, animarles a continuar adelante, y considero en el Señor este texto es un buen texto para poder animarnos en cuanto al camino de la fe, en cuanto a todas las cosas que el Señor desea para cada uno de sus hijos. Así que
Vamos a leer un fragmento de este texto y vamos a empezar a poder compartir. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo número 12, y desde el verso número 1 hasta el 3, hasta el 4, dice: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este mundo, una de las competencias atléticas, las competiciones atléticas más difíciles, hermanos, es una competición que se llama Ironman. No estoy hablando del superhéroe, ¿sí? Estoy hablando de una competición atlética. Esta competición tiene muchos años ya que se realiza y se llama así, se llama Ironman. ¿Y en qué consiste esta competición? Bueno, realmente es una triple competición porque en esta competición se realizan 3 disciplinas diferentes y se cubren 3 distancias diferentes. Por ejemplo, en esta competición se tienen que cubrir 3.86, casi 4 kilómetros a nado, en natación, 180 kilómetros de ciclismo, ¿no?, en bicicleta, y 42 kilómetros a pie. Es una competición muy dura que tiene un tiempo límite para realizarse de 17 horas. Y los atletas que se atreven, no son pocos los que se atreven, pero los atletas que se atreven a poder competir en un Ironman tienen que estar, hermanos, al máximo de sus capacidades atléticas, físicas, emocionales, porque es una competición muy exigente, son 17 horas en los cuales su cuerpo es exigido al máximo y muy pocos son los que terminan, muy pocos son los que logran llegar en un tiempo. La Biblia nos habla, hermanos, de que nos habla de la vida cristiana como la carrera de la fe. Hace una similitud en la vida cristiana, hablándonos acerca de la carrera de la fe. Y este pasaje tiene también esa connotación acerca de, y nos anima por medio de ella, el escritor del libro de los Hebreos, a correr la carrera de la fe con paciencia, ¿verdad?, despojándonos del pecado, viajando ligero, llamémoslo así, si pudiéramos ponerle un término más simple, viajando ligero. También nos habla o nos insta a poder correr la carrera de la fe mirando a nuestro Señor Jesucristo, y también nos insta a combatir contra el pecado mirando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ahora, perdón, cuando pensamos en este pasaje, pudiéramos ver, como vuelvo a repetir, esos 3 aspectos, ¿sí?, de cómo correr la vida cristiana, cómo correr la carrera de la fe, valga la redundancia. En primer lugar, despojándonos del pecado; en segundo lugar, mirando a nuestro Señor Jesucristo; y en tercer lugar, combatiendo contra el pecado. Ahora, quisiera anotar, o quisiera que pudiéramos entender, en primer lugar, que este pasaje está enlazado directamente con el capítulo número 11. El capítulo número 11, estoy seguro que tú y yo lo conocemos, y se conoce y se le denomina, ¿verdad?, el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Todo el capítulo 11 nos habla acerca de preciosos testimonios y ejemplos de hombres y de mujeres que vivieron, que lucharon, que experimentaron pruebas, que conquistaron batallas y que vencieron al final por medio de su fe. Ahora, esto no significa que estos hombres y mujeres de los cuales se menciona y se trata en el capítulo número 11, no implica que estos hombres vivieron vidas exitosas o que no pasaron ninguna privación o necesidad, todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, hay 2 tipos o 2 vertientes, 2 caminos que estas personas vivieron. Por ejemplo, los versos 33 y 34 nos muestran que estos hombres, conocidos como héroes de la fe, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, apagaron y conquistaron ejércitos enemigos, pero también se nos dice que otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, hasta prisiones, ¿no? Fueron apedreados, muertos. Entonces, cada uno
¿sí? Cada uno, según el trato que Dios tenía con cada uno en particular, experimentó una vivencia aquí en esta tierra. Pero el común denominador a todos estos hermanos en la fe es que vencieron. Y vencieron por medio de su fe, vencieron porque pusieron su esperanza en el Señor y se mantuvieron firmes aún, vuelvo a repetir, las circunstancias que ellos se encontraban viviendo en particular. Entonces, entendiendo esto, dice el escritor del libro de Hebreos en el versículo número 1, nos dice, entendiendo esto, entendiendo que hay una gran cantidad de testimonios, de vidas de hombres y de mujeres que vencieron, que experimentaron pruebas, luchas y batallas, pero que vencieron por medio de su fe y que nos preceden estos hombres y mujeres, al cual el escritor del libro de Hebreos denomina una grande nube de testigos. Esto debe ser también un motivador para nosotros, para continuar avanzando en el camino de la vida espiritual. Ahora, no necesariamente significa, cuando el escritor del libro de los Hebreos habla acerca de esta grande nube de testigos, no necesariamente significa que están ahí ellos en una especie de estrado espiritual, ¿no? Celestial, mirando lo que estamos haciendo. No se refiere tanto a esto, sino más bien que sus vidas, que podemos mirar cuando leemos la palabra de Dios, son testimonio. Dan testimonio de que es posible vivir agradándole al Señor, aún en medio de privaciones, de circunstancias, de dificultades. La vida de cada uno de ellos lo dan testimonio de que sí se puede, hermanos, vivir haciendo ejercicio de nuestra fe, obedeciendo al Señor, permaneciendo fieles a Cristo Jesús, aún en medio de las circunstancias que nosotros podamos encontrar. En este contexto que estamos viviendo de pandemia, en este contexto en el cual no solamente unos pocos, sino todas las dificultades, pues hermanos, podemos ver de todo un poco. Podemos ver familias que han perdido muchos miembros, podemos ver familias que han perdido al jefe de familia, al padre, han perdido a la madre, los abuelos, niños. Hay diferentes circunstancias, hay familias que no, hay familias que están siendo preservadas por el Señor y hay familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y por eso no podemos decir que el Señor no les ha guardado. Cada uno, igual de la misma manera como en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, cada uno conforme al trato de Dios con ellos, están caminando. Estos hombres y mujeres que nos dan testimonio con sus vidas, dice el escritor del libro de los Hebreos, hay que considerarlos como ejemplos. Justamente en nuestra iglesia, les cuento, hermanos, estamos llevando una serie de enseñanzas, particularmente yo estoy llevando esta serie de enseñanzas acerca de personajes bíblicos. Estamos teniendo nuestros días de oración, estamos enseñando acerca de personajes bíblicos y ya hemos estudiado, por ejemplo, al rey Asa, este rey que por su fe pudo vencer un ejército monstruoso que venía contra él. Por ejemplo, hemos estudiado también al profeta Samuel, ¿verdad? Un hombre cuyo nacimiento fue milagroso, cuyo ministerio fue poderoso y que tuvo un legado permanente hasta el día de hoy. Y estamos en esta oportunidad, en estos tiempos, estudiando al rey Saúl. Y Dios mediante continuaremos con David y con Salomón y con todos ellos. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos mirar las vidas de estos hombres, cómo ellos pudieron enfrentar las pruebas, cómo vivieron su fe, cómo experimentaron pruebas y tribulaciones y cómo tomaron decisiones, algunas equivocadas, algunas correctas, pero que son testimonios para nuestra vida, son de ejemplo, son de ánimo para nosotros poder caminar. Entonces, cuando consideramos esto y una vez más retomando el verso número 1 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, que nos dice, por tanto, dado que hay un testimonio, hay una galería de hombres y de mujeres que han vivido, han luchado, han experimentado y han vencido. Por lo tanto, dice, dado que tenemos en derredor nuestro esta grande nube de testigos, esta colección de vidas que dan testimonio de que es posible agradar al Señor, entonces nosotros tenemos que ahora despojarnos de todo peso del pecado, y del pecado, perdón, que fácilmente nos envuelve y correr con paciencia la carrera que nosotros tenemos por delante. ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje? En primer lugar, vuelvo a repetir, tenemos vidas que dan testimonio, hermanos.
Así como ahora podemos ver también y notar, aún hoy en esos tiempos, hermanos y hermanas que aún en medio de tribulaciones y angustias permanecen fieles al Señor, también podemos mirar hacia atrás, mirar en las páginas de las Escrituras y ver a hombres y mujeres que experimentaron pruebas, batallas, luchas, aún muy difíciles, aún terribles, pruebas y tentaciones, sin embargo, pudieron vencer. Y eso debe ser un ánimo, vuelvo a repetir, para nosotros. Por ejemplo, ¿no? Pensaríamos en Noé, quien perseveró en hacer la voluntad de Dios, aún en un tiempo en el cual toda la tierra le había dado la espalda al Señor, ¿no? Y la maldad se multiplicaba por todas partes. Podemos pensar en Abraham, ¿verdad? Quien salió sin saber a dónde iba, ¿no? Obedeciendo el llamado de Dios, saliendo de su tierra, de su familia, de todo lo que era conocido, solamente confiando en la dirección, en la provisión y en la protección y en la promesa del Señor. Podemos pensar en muchos hombres más. Se me ocurre en ese momento y pienso en Moisés, por ejemplo, ¿no? Quien prefirió dejar de lado, como dice la Escritura, Egipto y sus placeres con tal de unirse al vituperio, ¿no? Del pueblo de Dios y viajar con todo el pueblo de Dios hacia esta gran promesa de la tierra prometida, no sin pasar diversas dificultades, las cuales podemos mirar allí en las páginas del Antiguo Testamento. Podemos pensar de David también, que a pesar de las grandes dificultades y aún de haber caído en un pecado tan serio como el que cometió con Betsabé, pudo levantarse y pudo continuar adelante siendo fiel a lo que Dios le había llamado. Y muchos otros hombres más, hermanos. No solamente, vuelvo a repetir, en las páginas de las Escrituras, sino aún hasta el día de hoy podemos ver hombres y mujeres que permanecen fieles en esto. Entonces, dado que tenemos este ejemplo, este testimonio de hombres y mujeres que han podido vencer por medio de su fe, entonces tenemos que nosotros seguir adelante. Estas personas no contaban con los recursos que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Esta tecnología, no tenían la presencia constante aún del Espíritu Santo, estamos hablando de tiempos del Antiguo Testamento, no contaban con los recursos, ni los ministerios, ni tantas muestras de la gracia de Dios que aún hoy podemos disfrutar. Sin embargo, con lo que tenían a sus manos, con lo que tenían en la mano, pudieron vencer, pudieron obedecer al Señor, pudieron mantenerse fieles, pudieron mantenerse firmes y pudieron vencer. Ahora, teniendo eso en cuenta, el escritor de Hebreos dice, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque una de las cosas que más nos obstaculiza en el camino de la fe no es tanto, hermanos, la falta de recursos, no es tanto la falta de ejemplos, porque estamos viendo y la Biblia nos muestra que tenemos ejemplos. Nadie puede decir, yo no tengo un referente al cual mirar o yo no tengo un ejemplo en el cual apoyarme, porque tenemos ejemplos, tenemos testimonios, no solamente los hombres de la antigüedad que vemos en las Sagradas Escrituras, tenemos hermanos y hermanas, tenemos a nuestros pastores que nos animan en la vida de la fe. Entonces, no es tanto la ausencia de ejemplos o la ausencia de recursos, sino una de las cosas que más nos detiene en cuanto al caminar, al avanzar en la vida de la fe, es el pecado, hermanos. El pecado nos roba el gozo, nos quita el ánimo, nos debilita espiritualmente, rompe nuestra comunión con Dios, nos afecta de muchas maneras. Y una de las primeras cosas entonces que el escritor de Hebreos nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Lo vemos en una traducción un poquito más literal, ¿no? Fácilmente nos envuelve. Esto se refiere en primer lugar al pecado propiamente dicho, pero también a otras circunstancias que sin ser necesariamente pecado por sí mismas, nos pueden llevar paso a paso a acercarnos a algo que no nos conviene. Siempre les digo yo a mi iglesia, a nuestros hermanos en la fe, que si tú vas a empezar el día mirando las noticias o tú vas a ir a acostarte y antes de acostarte te pones ahí a mirar las noticias, y no estoy en contra de mirar las noticias, por supuesto que no, ni estoy en contra de estar informados de la realidad que en nuestro país acontece, pero si eso es lo primero que vamos a consumir o es lo que más consumimos en el día, pues definitivamente eso va a afectar mi vida espiritual. No es pecado leer el periódico, no es pecado ver noticiero, pero tenemos que ser sabios, siempre le digo a mis hermanos, y si voy a estar todo el día viendo noticias de muertes, asesinatos, de la crisis mundial, de que uno se murió y otro se murió y que no hay salida, entonces definitivamente mi mente se va a cargar y voy a
paso a paso a ir yendo por un camino que puede ser peligroso. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de leer noticias, yo estoy informado también de las cosas que acontecen en el país, pero no es lo principal que quiero consumir en mi vida. Lo principal que quiero consumir en mi vida es la palabra del Señor y promesas del Señor que me animen, realidades de las Escrituras que levanten mi corazón, que me animen a caminar en el sendero de la vida espiritual. Entonces, y eso es una de las cosas, ¿no? Del peso, que pueden debilitarnos, que pueden entorpecer nuestro caminar en la vida espiritual. Otras cosas pueden ser también algunas amistades que no convienen o algunas prácticas o hábitos que podamos tener en nuestra vida que no convienen. Que vuelvo a repetir, sin ser pecado propiamente dicho, nos pueden llevar paso a paso a apartarnos y alejarnos de una limpia comunión con el Señor, de, como decía Pablo en Corintios 12, de una sincera fidelidad a Cristo, pueden apartarnos. Entonces, de estas cosas, tanto del pecado como de todo peso que nos asedia, tenemos que despojarnos, ¿no? Y esta idea de despojarnos es la misma que Pablo utiliza en Efesios capítulo 4, de los versos 22 al 24, cuando Pablo nos dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos, que renovemos el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta idea de despojarnos, de sacar un vestido, de sacar aquello que nos entorpece, que no nos deja caminar, pues esa es la idea, ¿no? Cuando tú has ido a playa, y seguro muchos de nosotros estamos esperando que termine esta pandemia ya para volver nuevamente al mar, ¿cierto? Tú sabes que no puedes entrar a playa o a una piscina con ropa, ¿verdad? Bueno, no significa que uno va a entrar desnudo, sino me refiero con ropa, por ejemplo, una camisa, un polo, una chompa, qué sé yo, porque esas ropas, esas prendas, al mojarse, hace muy difícil poder nadar. Entonces tenemos que sacárnosla para poder movernos libremente en el medio en el cual vamos a estar, en este caso en el agua. Entonces, de la misma manera, el pecado, hermanos, no nos ayuda. Todas prácticas o malos hábitos que impiden que podamos tener una limpia comunión con el Señor, siempre nos van a entorpecer, siempre nos van a limitar en cuanto a nuestro avance espiritual. Siempre digo que hay hermanos que crecen rápido en el Señor y hay algunos que nos cuesta un poco más. Eso no significa que el Señor tenga favoritos en cuanto a sus hijos. Significa que muchos de nosotros necesitamos ponernos un poquito más diligentes en cuanto a la limpieza de nuestra vida espiritual y a los hábitos que estamos aplicando en nuestras vidas que nos permitan correr, que nos permitan avanzar, que nos permitan crecer. Hermanos, una de las cosas que yo he podido ver, hablo por mi congregación, ¿verdad? Es que este tiempo de pandemia, hermanos, está siendo permitido por Dios, ¿verdad? Mira, ya vamos ya a los 5 meses, creo que ya estamos terminando los 5 meses y vamos rumbo al 6º de tiempo de estar sin poder congregar físicamente. Y esto es una grande prueba, no solamente para los pastores, sino para los hermanos, para muchos en la iglesia, pero también lo veo como un tiempo en el cual, hermanos, ahora, más que nunca, los creyentes tenemos que ejercitar este sacerdocio individual, porque no tenemos un pastor, no tenemos un líder que nos está mirando físicamente. Claro, nos animamos, nos congregamos, tratamos de esforzarnos, pero cada uno tiene que ver ahora con mayor ímpetu. No es que nunca lo ha hecho antes, sí se ha hecho antes, pero ahora con mayor ímpetu, cada uno tiene que ver por su propia vida espiritual y tiene que orar y tiene que buscar congregar y tiene que esforzarse. Y esto es una grande prueba, hermanos, en la cual ahora más que nunca, hermanos, tú y yo necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impida poder avanzar en el camino de la vida espiritual. Lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, las prácticas que tenemos que ser ahora muy diligentes en cuanto a qué consumimos espiritualmente para mantenernos firmes, para mantenernos animados en medio de un tiempo en el cual hay tantas malas noticias, tanta incertidumbre, tantas quejas. Siempre que veo, porque también me gusta escuchar los discursos del presidente, ¿no? Y cuando entro a escuchar el discurso del presidente, veo la gran cantidad de comentarios y te puedo decir que el 99% de los comentarios que las personas lanzan
son críticas, son del tipo, esto ya se malogró, esto ya no tiene solución, vamos a ser el primer país del mundo en contagiados, nos vamos a morir todos. Todos son críticas y palabras pesimistas, ¿sí, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que permitimos ingresar en nuestra vida. Despojémonos, dice el escritor de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos del pecado, hermano, tiene sentido, no solamente porque corresponde al mandato de vivir en santidad, que conocemos ya es un mandato bastante recurrente en la palabra de Dios, sino porque nos va a permitir correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? El escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y el pecado que fácilmente nos envuelve y corramos. No solamente se trata de despojarnos, sino de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay dos aspectos que quisiera resaltar. En primer lugar, cuando se habla de correr con paciencia, se utiliza un término que también se aplica, que también es el mismo, por lo menos en su raíz, que es el mismo término que se utiliza cuando se dice que Jesús sufrió la cruz y que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Esos dos términos son, no es exactamente el mismo, pero utilizan la misma raíz y la idea de tener paciencia, de soportar con paciencia, con perseverancia, de soportar la presión, un alto peso, soportar la presión sin desfallecer. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, está hablando de una batalla, está hablando de una lucha espiritual, y eso lo vamos a ver también en el segundo aspecto que quiero resaltar, pero es de la misma dimensión, en el mismo énfasis con el cual se dice que Jesús soportó pacientemente la cruz y soportó también la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Eso lo vamos a ver un momento más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actitud, nuestra actitud, su actitud, mi hermano, mi actitud ante la vida y ante la carrera de la fe, ¿cuál debe ser? Pues una actitud de perseverancia y de paciencia. Esta es una de las grandes verdades que se muestra en el libro de los Hebreos, que es necesaria la paciencia, hermanos, y la perseverancia para la vida cristiana. Recuerda que este libro fue escrito a cristianos que estaban experimentando persecución, que se sentían de alguna manera tentados a volver a las viejas prácticas del judaísmo y que también estaban experimentando persecución. Y una de las cosas que este libro pues nos exhorta, nos anima, es a tener perseverancia, a tener paciencia. Esta pandemia, hermanos, algún día va a terminar. Tenemos que tener paciencia. Muchos hermanos me dicen, pastor, ¿cuándo vamos a reunirnos ya? No, ya hay que reunirnos ya. Hermanos, le digo, paciencia, paciencia. Dios sabe lo que hace. Él no ha perdido el control. Él sigue siendo Dios. Sus propósitos siguen adelante. Si el Señor está permitiendo este largo tiempo, recuerdo ya como si fuera hace mucho tiempo, ya recuerdo en marzo, ¿verdad? En mayo, en abril, cuando orábamos, recién empezó esto de la pandemia y orábamos, Señor, ya la próxima semana debemos terminar, Padre, ayúdanos. Y mira, estamos ya a agosto, ya casi a quincena de agosto y aún no termina esta situación y muchos nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que, y esta es una de las cosas que duele en mi corazón, en cierto aspecto, ¿verdad? En cierto aspecto sé que el Señor tiene control, pero duele en mi corazón al enterarme de muchos pastores, amigos, hombres de Dios que yo he conocido, con los cuales he compartido, que ya no están. Y ya el Señor se los ha llevado, hermanos, ya van más de 100 pastores, siervos de Dios que el Señor los ha llevado. Y muchas veces yo le pregunto al Señor en oración, y digo, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Bueno, yo no espero entenderlo todo, definitivamente con mi mente limitada, pero confío, Señor, en que tú sabes lo que estás haciendo. Danos paciencia para seguir adelante. Danos perseverancia. Esta habilidad de poder soportar la presión, de poder soportar el peso y mantenernos en una actitud perseverante, diligente, a pesar de. Y eso enlaza justamente con el testimonio de estos hombres del capítulo 11, ¿cierto? Muchos de ellos experimentaron grandes pruebas, grandes tribulaciones. Pienso en Jeremías, por ejemplo, este hombre que fue llamado por Dios para ministrar en un tiempo sumamente difícil, en los tiempos de la deportación de Israel, de Judá a Babilonia, y un tiempo muy difícil, hermanos, en el cual se necesitaba realmente mucho coraje, mucho valor, mucha fortaleza. Pienso en Elías, por ejemplo, un hombre llamado por Dios para ministrar en un tiempo de oscuridad espiritual, en la cual ni siquiera la gente sabía ya cuál es la diferencia entre Baal y Jehová.
Entonces, ¿ves? Hay tiempos muy difíciles que el pueblo de Dios ha experimentado, hermanos. Este tiempo no es el más difícil que hemos experimentado, ni es el último que experimentaremos. Lo que sí puedo asegurar es que Dios ha sostenido a su pueblo antes, lo sostiene hoy y lo sostendrá mañana. El siguiente aspecto que yo quiero anotar o resaltar con respecto a esto es que cuando hablamos de carrera, aquí el escritor de Hebreos está utilizando un término que es la raíz de nuestra moderna palabra agonía. Y es uno de los términos favoritos que usa Pablo para referirse y graficar la vida cristiana. Lo podemos ver en textos, por ejemplo, como 1 Timoteo 6:12, cuando Pablo nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, ¿verdad? También lo vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:7, cuando Pablo nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, redondeando un poco esta primera sección del verso número 1, donde nos habla acerca de despojarnos del pecado, de correr despojándonos del pecado, y a la pregunta, ¿qué aprendemos de esta primera sección? Pudiéramos decir, hermanos, que necesitamos avanzar, que no debemos de dejar de avanzar, que usted y yo, hermanos, tal vez no podemos ir a la iglesia, pero eso no significa que no podemos dejar de avanzar en la fe. Tal vez no puedo asistir a una clase bíblica física, no puedo asistir a un seminario físico, pero eso no significa que yo no debo dejar de avanzar, de crecer, de esforzarme. Y para ello, dos cosas, tengo que mirar el ejemplo de hombres y mujeres que sin contar con los recursos y los beneficios y las bendiciones que usted y yo tenemos en el día de hoy, vencieron y permanecieron firmes en medio de las circunstancias que le tocó vivir. Y segundo, recordar que una de las cosas que más nos detiene de avanzar en el camino de la fe es el pecado. Y tal vez no me refiero a un pecado grosero ni nada por el estilo, pero hábitos, hermanos, malos hábitos, malas prácticas, pecados que a veces no somos conscientes nosotros mismos, pero que necesitamos sacar de nuestras vidas porque nos detienen, porque nos frenan, porque no nos ayudan a avanzar en lo que Dios nos ha llamado, porque nos mantienen estáticos en la vida espiritual, porque nos quitan y nos roban esa emoción, esa iniciativa de decir, Señor, yo quiero servirte, pastor, yo quiero servir, pastor, yo quiero discipularme. Hermanos, si algo he aprendido, hermanos, es que cuando encuentro un hermano o hermana en mi iglesia, y este hermano pues no congrega, le cuesta congregar, no se anima a llevar un discipulado, no se anima a servir al Señor, la mayoría de las veces, hermanos, es porque hay algo en su vida que no están dando bien, ¿sí? No necesariamente, vuelvo a repetir, porque esté incurriendo en algún pecado grosero, pero puede ser simplemente porque no tiene una vida de oración constante, porque no tiene una vida de lectura y estudio de la palabra de Dios, porque tal vez tiene una relación allí que no es correcta con alguna persona, no solamente del término sentimental, pero alguna relación amical que le frena, que le drena, que no le permite avanzar. Y hermanos, nadie puede pues permanecer firme sin esforzarse en las disciplinas espirituales que usted y yo como creyentes tenemos que ejecutar, que ejercitar. No se trata solamente de mirar los ejemplos que tenemos, no se trata solamente de sacar el pecado de nuestras vidas, sino se trata de avanzar, correr con paciencia, con perseverancia, con buen ánimo, la carrera que tenemos por delante. Mira que también se nos dice que Jesús tuvo un gozo puesto por delante. Así nosotros tenemos también una meta a la que llegar y tenemos que correr con paciencia, con perseverancia, hermanos. La pandemia va a terminar, pero tu vida cristiana no. Usted va a seguir, aun cuando termine la pandemia, con pandemia o sin pandemia. Hemos sido llamados por el Señor y tenemos que perseverar. La segunda cosa, o el segundo aspecto, punto que queremos ver y que quiero compartir con ustedes en esta noche, es que tenemos que correr puestos los ojos en Jesucristo. No solamente despojándonos del pecado, pero mirando a Cristo nuestro Señor. El verso número 2 de Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios, del trono de Dios. En esta segunda sección, hermanos, ahora el escritor de Hebreos, si bien es cierto, en primera instancia apeló al ejemplo de hombres y de mujeres del pasado que vencieron en la vida espiritual, ahora nos quiere mostrar el ejemplo perfecto al cual usted y yo debemos de mirar, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sí,
Es bueno y es excelente que estudiemos historias bíblicas, que sepamos acerca de hombres de Dios como Moisés, como Abraham, como Jacob, como Daniel, como David, como Ezequiel, como Jeremías, como muchos más. Hombres de Dios y mujeres de Dios también que vencieron, que fueron obedientes al Señor, que a pesar de las pruebas, dificultades, aún de sus propias debilidades, siguieron adelante y no se rindieron. Pero nadie, hermanos, nadie como el Señor Jesucristo, que no solamente es el mayor ejemplo al cual usted y yo podemos mirar, sino que también hace posible nuestra salvación, ha hecho posible nuestra salvación, y quien nos sostiene, hermanos. Los hombres nos pueden inspirar. Un buen hombre, un gran hombre nos puede motivar, nos puede inspirar con su ejemplo, pero solo Jesucristo nos ha salvado y solo Él nos sostiene. Por esto debemos usted y yo dejar todo pecado que nos asedia y tenemos que correr con paciencia mirando a nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos nos dice acerca de Jesús que Él es el autor y consumador de nuestra fe. El que la empieza y el que la perfecciona, el que la completa. Hermanos, qué maravilloso saber que tenemos este sostén en la vida cristiana. Hay un coro que me gusta cantar en la iglesia, en nuestra iglesia, que está basado en un himno que se llama Él me sostendrá. Y les voy a pedir, hermanos, que me disculpen la voz, por favor. Yo no soy cantante, ni mucho menos. Pero déjame entonarte por lo menos la primera estrofa, ¿sí? Este cántico dice así: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. No deseo torturarte más con mi voz, hermano, pero me gusta ese cántico, hermanos. Me gusta ese cántico porque me hace recordar que, si bien es cierto, la Biblia nos anima, ¿verdad?, a dejar el pecado, a esforzarnos, a perseverarnos, es mucho más que motivación humana, hermanos. Y ese mandato sería imposible de cumplir para nosotros si no fuera por la poderosa mano de Dios que nos sostiene, que en última instancia Él es el que nos dio la salvación y Él es quien día a día la está perfeccionando. Si usted y yo permanecemos hasta el día de hoy, hermanos, es simple y sencillamente porque estamos en las manos del Señor y de sus manos nadie nos puede arrebatar. Si usted y yo hasta el día de hoy permanecemos, es simple y exclusivamente porque la verdad dicha por Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, se cumple hasta el día de hoy. ¿Y qué dice esa palabra? Estando plenamente convencido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, ¿verdad?, la perfeccionará, la completará, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Y esa es la parte central de este pasaje, porque el ánimo, este pasaje que nos anima y nos fortalece, nos dice, usted tiene que avanzar en la fe, usted no puede quedarse atrás, usted tiene que seguir corriendo. Solo es posible, hermanos, porque Dios en última instancia, el Señor Jesucristo en última instancia, nos está sosteniendo con su mano poderosa. No solamente Él nos sostiene con sus manos, sino que Él nos ha dado el ejemplo perfecto de perseverancia y paciencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así como se dice que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, el escritor de Hebreos nos dice que Cristo Jesús también tenía una carrera por delante y un galardón, un gozo que tenía por delante. Y mirando ese galardón, dice la escritura, Cristo sufrió la cruz. Y es la misma palabra que se usa que se usa líneas atrás, en el verso anterior, cuando se nos dice que corramos con paciencia. Él soportó, sufrió o perseveró pacientemente la cruz, teniendo un poco la vergüenza, el dolor, el menosprecio, el sufrimiento físico, muriendo por nosotros en la cruz, hermanos, derramando su sangre, bebiendo la ira de Dios, que debíamos de usted y yo beberla por nuestros pecados, y
se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto me hace pensar inmediatamente en este precioso pasaje de Filipenses capítulo 2, cuando se nos dice que tengamos en nosotros la misma manera de pensar, la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, hermanos, el cual, aunque siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó en ser igual a Dios como algo que aferrarse, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Haciéndose, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y aún en esa forma de hombre se volvió a humillar más aún, se humilló a sí mismo, dice Pablo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, después de haber experimentado esa humillación, después de haber experimentado esa prueba y haber vencido esa prueba, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, dice, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, acá hay verdades poderosas que usted y yo tenemos que recordar en esta noche. Sí, tenemos que correr con paciencia. Sí, tenemos que despojarnos del pecado. Pero esto solo sería una lección de motivación humana sin este componente central. Usted puede hacer eso porque Cristo Jesús culminó la obra de la salvación en la cruz, porque le ha salvado por su gracia infinita y porque le sostiene hasta el día de hoy y le sostendrá hasta el día en que Él vuelva para llevar a su iglesia. La mayor entonces, hermanos, motivación para el cristiano no está basado en frases que suenan inteligentes, ¿verdad? Y que a veces no es más que autoayuda o psicología. La motivación para el cristiano no viene cuando no tenemos ningún problema y estamos felices en nuestras vidas, cómodos y calientes, no. Ni la mayor motivación viene, hermanos, cuando nos esperamos un futuro venturoso. Hermanos, una de las lecciones que nos deja la historia es que la iglesia del Señor ha prosperado en tiempos de dificultad, ha prosperado en tiempos de persecución. Desde Hechos capítulo 8 podemos ver esto. Y a lo largo de la historia de la iglesia podemos ver que la iglesia del Señor ha prosperado en tiempos de dificultad, que a veces Dios permite, hermanos. Seguramente que usted, tanto como yo, nunca esperamos vivir esos tiempos. Lo hemos leído en las escrituras, lo hemos visto en la historia de la iglesia, pero nunca imaginamos vivir esta situación que estamos viviendo. Pero sabemos, hermanos, que aún en medio de estas circunstancias, Dios hace prosperar a su iglesia. Dios hace que el evangelio corra, y me gozo cuando entro a las redes sociales y veo multitud de iglesias predicando el evangelio, muchas de ellas de sana doctrina, predicando la palabra de Dios. Me gozo cuando conversamos con los misioneros a los que apoyamos y ver que aún a pesar de las circunstancias siguen fortalecidos, siguen predicando el evangelio. Me gozo cuando veo personas las cuales seguramente no hubiéramos podido tener contacto en una congregación física, pero ahora por las redes sociales, por WhatsApp, por llamadas, los hermanos están predicando el evangelio y llegando a personas que antes no pudiéramos haber llegado, discipulando a personas que se encuentran en provincias, discipulando a personas que se encuentran hasta en otros países, hermanos, y me gozo porque digo, la iglesia sigue viva más que nunca. Dios sigue obrando, hermanos, la iglesia no se ha detenido, solamente hemos dejado de congregar en un templo, pero seguimos adelante con el favor del Señor. ¿Por qué? Porque más allá del virus, más allá de los planes mundiales, más allá de todo lo que se pueda decir o pensar o hacer en torno a la humanidad, tenemos un Dios poderoso que está sentado en el trono, hermanos, que vivió en esta tierra, que vivió una vida perfecta, sin pecado, pero que subió a esa cruz para beber la ira de Dios por el pecado de la humanidad y la bebió hasta la última gota. Y murió, fue hecho pecado, fue hecho maldición para que usted y yo podamos ser bendecidos. Como dice Pablo en Romanos 15, fue empobrecido, siendo rico fue empobrecido para que nosotros pudiéramos tener bendición. Y gracias a esa humillación y a que Él se entregó a hacer voluntariamente la voluntad del Padre con todo su corazón, Dios le exaltó, Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora está ahí ahora nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre Celestial, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, hermano, usted y yo podemos decir, aleluya, gloria al Señor, Cristo es Rey, Él sigue reinando, Él sigue estando en gloria, su iglesia sigue poderosa, Él prometió, yo edificaré mi iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
mundo. Siempre me pregunto, ¿es el fin del mundo? Pues creo que todavía no. Entonces Cristo sigue con nosotros, hermano. Sigue con nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. No si vamos a tener problemas o no problemas, si vamos a tener bendición económica o no. La esperanza y la fortaleza del cristiano es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios. Él es el hombre perfecto. Él es el siervo de Dios. Dios el Hijo, quien se humilló a sí mismo y quien fue exaltado, hermanos, y es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en ese sentido, quiero reflexionar contigo en lo siguiente, hermano. En tu lucha contra el pecado, a veces nos sentimos desanimados, hermanos, porque tropezamos, porque fallamos, porque caemos, porque de pronto yo digo, Señor, voy a comenzar a orar y estoy así un día, 2 días, 3 días, y al 4.º día caigo, y al 5.º día me olvido, y al 6.º día estoy desanimado porque digo, yo no sirvo para esto, hermanos. Acude al Señor, recuerda que Él murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y la Biblia promete que si acudimos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, siempre tenemos esperanza. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice también el libro de Hebreos, para hallar gracia y oportuno socorro en momentos de angustia. Si te sientes oprimido por el hombre y este mundo de maldad, por la injusticia de este mundo incrédulo, en el cual ahora, hermanos, el incrédulo más que nunca busca que beneficiarse y encontrar su sustento, y el individualismo y el egoísmo ha crecido. Una de las razones, hermanos, por las cuales estamos volviendo atrás otra vez, retrocediendo en cuanto a las medidas que se habían dado, es por el egoísmo de muchos, por el individualismo de muchos, que sin importarle si contagian a otros, pues salen a hacer sus fiestas y su desenfreno. Ahora más que nunca, hermanos, si nos sentimos oprimidos por este mundo de maldad, por el hombre y por toda la injusticia que hay en ese mundo, recuerda que nuestro Señor murió, resucitó y ahora reina poderoso y glorioso a la diestra del Padre Celestial. Él tiene poder. Él nos sostiene. Si te sientes temeroso, hermano, de la muerte, temeroso de ser infectado, temeroso, hay algunos hermanos a veces que me llaman llorando, me dicen, pastor, tengo fiebre, tengo tos, no, me siento desesperado, pienso que me voy a morir. A veces, hermanos, pasa esto, ¿cierto? Nos sentimos temerosos, temerosos de la muerte, del sufrimiento, de lo que nos vaya a pasar. Recuerda, hermano, que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que la muerte para los cristianos es ganancia, hermanos. Lo único, por ahí lo dijo un pastor, lo único que puede hacer la muerte, hermanos, es entregarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que humanamente es un dolor, la pérdida de una persona querida o aún de nuestras propias vidas, pero hermanos, estimada es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Y la muerte simplemente es el paso para poder ya estar en la presencia del Señor. Y aún, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, y aún las horas y minutos y segundos de nuestra vida sobre la tierra ya están determinadas por el Señor, hermanos. Confiemos que permaneceremos hasta que tengamos que hacerlo, como también dijo un siervo de Dios de la antigüedad. Soy inmortal hasta que haga lo que Dios me mandó a hacer. Me gusta ese pensamiento porque me hace pensar en sentido de un propósito. Tenemos una labor que cumplir acá, hermanos, en esos tiempos. La gran comisión, el gran mandamiento, llevar adelante la obra de Dios, compartir el evangelio, apoyar a misiones, predicar la palabra del Señor, discipular, hermanos. Hermanos, usted y yo tenemos tarea que hacer. El hecho de que no nos podamos reunir en un templo físico no significa que no hay ministerios, no significa que no hay labor por hacer. Hay muchísima labor por hacer. Hay gente que discipular, hay gente que evangelizar, hay hermanos a los cuales animar. Siempre digo a mi congregación, la labor de llamar a los hermanos no solo es de los pastores. Usted tiene que llamar a sus hermanos. Usted ve que la reunión no ve la carita de su hermano. Una reunión, 2 reuniones, usted tiene que llamarlo. Llámelo, hermano, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy orando por ti. Podemos servir al Señor de muchas maneras, hermanos, aún en medio de pandemia. Evangelizando, discipulando, llamando a nuestros hermanos, orando por nuestros hermanos. Si el Señor te ha bendecido económicamente y por la gracia de Dios tienes un sustento económico, puedes diezmar, ofrendar, dar para las misiones, para que la obra de Dios no se resienta. Hay muchas iglesias, hermanos, que han disminuido sus ingresos, sus ofrendas a misiones. Converso con algunos misioneros y que están realmente pasándolas difíciles, hermanos, porque muchas iglesias han reducido sus ofrendas y, hermanos,
Si usted ha sido bendecido por Dios con un empleo y con un ingreso económico, entonces, hermanos, usted puede participar de la obra del Señor. Y si no, pues no podemos dar de lo que no tenemos, pero podemos orar, podemos interceder, podemos animar a los hermanos. Si usted teme, hermanos, por el porvenir y no sabe qué va a pasar, recuerde que Cristo es el Señor, Él está reinando y todo está bajo su control. Así que ánimo, hermanos. Por lo tanto, te animo, hermanos, sigue caminando. Sigue fiel al Señor, sigue orando, sigue sirviendo a Dios, sigue apoyando las misiones, sigue diezmando, sigue haciendo todo lo que esté en tus manos para ser fiel al Señor, porque recuerda, Cristo hizo la obra aquí en la tierra. Él nos dio el ejemplo perfecto de obediencia, de sumisión, de dependencia a su Padre, de humildad, de amor por el Padre. Él murió, pero resucitó y ahora está sentado en los cielos y Él nos ha prometido. Él está con nosotros. Él es el autor y el consumador de la fe. Él nos sostiene, Él nos guarda. Como decía el himno, Él te sostendrá. Aún en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado te infundirá aliento, te mantendrá firme. Hermanos, aférrate a esa promesa, agárrate de esa promesa y sigamos adelante porque el Señor nos lo ha dicho así. Tercer y último punto, y con esto quiero terminar. Dice el verso 3 y 4 del capítulo 12. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. En esta última sección, hermanos, el escritor del libro de los Hebreos nos llama a reflexionar, a considerar que Cristo en su vida terrenal, aquí en la tierra, Él experimentó grandes pruebas. Dice el escritor de Hebreos que él soportó gran hostilidad de pecadores contra sí mismo. Experimentó la hostilidad de los pecadores, del mundo gobernado por Satanás, de Satanás mismo, de todas sus huestes. Ninguno como el Señor Jesús, hermano, cuando lo ponemos a pensar de esa manera, ninguno como Él al enfrentarse a la oposición espiritual de todo el mundo pecador, y sin embargo lo hizo con amor, con paciencia y con misericordia. Yo en este momento pienso en dos aspectos, en dos eventos de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, el primero, cuando estaba allí siendo juzgado por Poncio Pilatos, y vemos a todo el pueblo decir, crucifícale, crucifícale, ahí con el corazón lleno de resentimiento y de rencor, y mira, enfrentando toda esa oposición de un mundo pecador. Otro evento en la vida del Señor, cuando está ahí siendo crucificado, y nuestro Señor lo único que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, nadie como el Señor, que enfrentó la oposición del mundo pecador, la oposición de Satanás y sus huestes, allí en el desierto, ¿verdad? Cuando fue llevado por el Espíritu Santo, Él fue tentado por el diablo. Él fue no solamente esto, sino que fue acusado, injuriado, golpeado, escarnecido, tratado como el peor de los pecadores, rechazado por sus propios discípulos, negado por Pedro. Hermanos, ¿ves? Nadie como Él experimentó tanta oposición, tanta batalla espiritual, a un sufrimiento físico, a un sufrimiento emocional. Dice la Escritura que allí en el huerto de Getsemaní el Señor oraba y grandes gotas como de sangre caían de su sudor. Él derramó su sangre en la cruz como un pecador sin haber cometido pecado alguno, hermanos. Entonces, y lo peor de todo, allí en la cruz, Cristo sufrió el abandono de su Padre al hacerse pecado por nosotros. Él cargó la ira del Señor. Entonces, tenemos que considerar cuidadosamente esto, el ejemplo de nuestro Señor, para que su fidelidad, su perseverancia, nos anime a continuar caminando en el camino y en la carrera de la fe, por más difícil que parezca, hermanos. Consideremos a Jesús, el capitán de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe. Consideremos que todo lo que Él sufrió, la contradicción, la rebeldía, la dureza de los pecadores contra sí mismos, la hostilidad que Él experimentó en esta tierra, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo hemos experimentado eso. Y hermanos, el cansancio es físico, pero el desánimo es un asunto del corazón. Usted puede estar cansado de haber tenido un día arduo, pero contento, gozoso en el corazón. El desánimo es un asunto del corazón. Y lo que quiero animarte en esta mañana, en esta noche, perdón, es que usted cobre ánimo, usted cobre fuerzas. Porque cuando perdemos las fuerzas, el ánimo, la expectativa, nuestra fe decae, bajamos los brazos, ya no queremos seguir corriendo el camino de la fe. En vez de seguir el ejemplo de estos grandes hombres de Dios y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
nos apagamos, nos desalentamos, ya no queremos congregar, ya no queremos seguir soñando con servir al Señor, con hacer grandes cosas para nuestro Padre Celestial, porque tal vez las expectativas que teníamos, pues de pronto se fueron abajo y ya caemos en incertidumbre, hermanos. Si algo estamos aprendiendo en estos tiempos, es abandonar este deseo de querer controlarlo todo y de querer tener todo planificado. Y no está mal planificar, por supuesto, pero Dios nos muestra en medio de esta pandemia que Él aún puede llevar adelante su iglesia y aún llevar adelante nuestras vidas, aunque este 2020 sea una locura, hermano. Y si algo vamos a recordar este 2020, es eso, que la mayoría de nuestros planes y pensamientos se fueron a un lado y Dios sigue con mano firme dirigiendo el timón de su iglesia y el timón de nuestras vidas. Así que, hermanos, el escritor de Hebreos dice: creyentes, miren, observen, el Señor Jesús sufrió lo que ninguno de nosotros, pero siguió firme porque tenía el gozo del galardón puesto delante de él, tenía una meta clara, un propósito definido: obedecer a su Padre para ganar la salvación de sus hijos. Entonces nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo y correr con paciencia y propósito en nuestras vidas, cuidando de no desviarnos, cuidando de no cansarnos, de no desalentarnos y de no cargar sobre nuestras vidas una mochila que no nos deje avanzar. Hermanos, a diferencia del Señor Jesús, que murió y derramó sangre por nosotros, por obediencia al Padre y por amor a la humanidad, nosotros no hemos tenido que derramar sangre, no hemos tenido que morir por la salvación de nadie, ni de nosotros mismos siquiera podríamos hacerlo. Así que, hermanos, nuestra lucha es mucho menos intensa que lo que nuestro Señor y Dios hizo por nosotros. Así que armémonos de valor y coraje para seguir adelante el camino de la fe que Él nos ha encomendado, hermanos. Quiero dejarte con un último texto muy bonito, uno de mis textos favoritos. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, mi amado hermano, sigamos adelante esperando al Señor, sirviendo firmes, no nos desalentemos, no nos desanimemos. Tenemos el ejemplo de grandes hombres de Dios, tenemos el ejemplo de nuestro Señor, tenemos su mano poderosa que nos sostiene. Cuidémonos del pecado, cuidémonos del desánimo, cuidémonos de mirar otras cosas que no sea Jesús. Y recuerda, nadie como el Señor, que luchó contra tanto y venció. Él nos puede entender. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, en semejanza a nosotros, pero sin pecado. Así que podemos acercarnos a su trono, porque Él nos puede entender. Hermanos, recibamos esta palabra del Señor y ruego a Dios que sea de bendición y de ánimo para vuestras vidas, como también lo ha sido para la mía, poder estudiarla, poder considerarla, y doy gracias a Dios por esto, y le pido, hermanos, ahí junto conmigo, vamos en este momento a orar un momento al Señor, ¿sí? ¿Qué le parece? Así, entonces, invito por favor a que inclinemos nuestros rostros para poder darle gracias al Señor y orar. Padre bendito, Señor mi Dios, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, por dejar registrado en las Escrituras el ejemplo de hombres y mujeres, Señor, que experimentaron privaciones, dificultades, angustias, pruebas, algunas imposibles humanamente hablando de vencer, pero Señor, porque ellos clamaron, porque ellos confiaron, porque ellos, Señor, se pusieron en la brecha a confiar en ti. Dios mío, tú los bendijiste e hiciste milagros. Vencieron ejércitos, vencieron tribulaciones, aún, Señor, la muerte en muchos casos. Aún otros no, Señor, aún otros padecieron, aún otros murieron, Señor. Pero bendito Dios, sabemos que fueron algo mucho mejor. Gracias por el ejemplo de estos hombres, pero sobre todo gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque su sangre derramada, Señor, nos recuerda que Él luchó en el desierto, en la ciudad, en todas partes. El Señor luchó contra toda la oposición de un mundo pecador y venció. Por su obediencia, por su sumisión, por su amor a ti, Señor. Él fue a la cruz, Él murió por nosotros.
derramando su sangre, haciéndose maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, siendo empobrecidos para que nosotros pudiéramos ser ricos, haciéndose pecado para que nosotros fuéramos justificados. Gracias por él, Señor. Y gracias, Dios mío, porque tú le has levantado como Señor de señores y Rey de reyes, y a su nombre se ha de doblar toda rodilla y confesar toda lengua, que Él es el Señor. Y gracias porque tu Hijo amado reina hasta el día de hoy, sosteniéndonos en su mano, guardándonos, intercediendo por nosotros ahí en su trono y acompañándonos cada día por medio de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en el camino de la vida espiritual, a no desanimarnos, a no desmayar, Señor, a levantarnos. Y si tal vez alguno de nosotros, Señor, estamos experimentando algún tipo de desánimo, Señor, que tu palabra obra en nuestros corazones, Señor, para ser fortalecidos y animados, para seguir adelante, Señor, en la obra que tú nos has encomendado. Te lo pedimos. Así como también te pido por esta amada iglesia, Señor, por el pastor Daniel Calle, por todos los hermanos, líderes, Señor, para que tú sigas bendiciendo esta iglesia. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastor Daniel. Muchísimas gracias, iglesia del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a Dios también por usarte como su instrumento para predicar su palabra. Ha sido, creo, de edificación, de gran bendición, excelente. Y así que, hermanos, sigamos adelante, hagamos el bien, oremos, leamos la palabra de Dios, estudiemos, sigamos ofrendando, haciendo buenas obras con amor hacia nuestro prójimo, perseverando, corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús. Bien, muchas gracias, hermanos, por haber estado hoy día en el culto, y el próximo miércoles entonces continuamos con estos cultos de ánimo, estos cultos en los que podemos ser fortalecidos para continuar en la carrera de la fe, aún en medio de estos tiempos tan difíciles en los que estamos, pero como hemos escuchado del pastor Rubén, sigamos corriendo la carrera con paciencia y con fe y puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo.